Hola, bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy les voy a mostrar cómo tracé el patrón y también la confección de este bralet de puntilla. Como siempre les comento, lo pueden hacer a medida o en diferentes tallas. Si te interesa aprender un poquito más sobre patronaje y confección de lencería, te invito a que visites mi canal ya que hay contenido que te puede interesar. Ahora sí, vamos a comenzar. Si es la primera vez que me ves, te explico brevemente que para trazar un brasier o corpiño hacen falta dos medidas, el radio de mama y el contorno de bajo busto. En la descripción de este video y en comentarios les voy a dejar un link de una imagen donde explico cómo tomar esas medidas y también una tabla de medidas por talla. Tengan en cuenta que a la medida de la copa la pueden redondear hacia arriba para que los cálculos sean más sencillos. El primer paso del patronaje es dibujar un cuadrado que va a tener 4 veces la medida del radio de mama, 2 veces a lo ancho y 2 veces a lo alto. El radio que estoy utilizando es de 7 centímetros, por lo que el cuadrado final será de 14 por 14 centímetros. El cuadrado tiene que estar dividido por la mitad, tanto en horizontal como en vertical, para crear el centro del pecho. Para crear el centro de la copa, busqué la mitad entre estos dos puntos, es decir que hay que medir medio radio de mama, y luego marqué la mitad de esa mitad, es decir un cuarto del radio de mama. Por el otro lado, para crear el costado de la copa, busqué la mitad, o sea que marqué medio radio de mama. A estos tres puntos los uní con recta, y por acá es que la pieza inferior se va a unir con la parte superior de la copa. En la línea inferior bajé 1 centímetro que corresponde al ancho del elástico de bajo busto. Si van a trabajar con un talle del 105 o 40 en adelante, puede resultar más conveniente elegir un elástico de 1,5 o 2 centímetros de ancho. Lo siguiente que hice fue buscar la mitad entre estos dos puntos y luego uní ese nuevo punto con el centro del patrón. Desde arriba y hacia la derecha medí un cuarto del radio y desde ahí tracé una línea hacia el centro del patrón. Sobre esa línea, partiendo desde el punto central, apliqué la medida de un radio de mama. A ese punto lo uní con recta con este otro para crear el escote. Y luego lo uní con el costado con curva para crear la sisa. Ya tenemos el trazado casi completo de la copa. Por un lado está la pieza superior, esta línea es el centro, toda esta parte luego va a ser curva y se va a unir con la pieza inferior. Esta otra línea es parte del costado, la sisa y el escote. Por el otro lado está la pieza inferior. El centro, esta línea corresponde al bajo busto, parte del costado y todo esto luego se va a curvar y por acá es por donde ambas piezas de la copa se van a unir. Para crear la espalda, escuadré y tracé una horizontal y una vertical. La vertical va a representar al costado y sobre ella hay que medir un radio de mama más 1 centímetro o la medida que hayan adicionado en la copa para el elástico de bajo busto. Sobre la horizontal coloqué la medida de la espalda. Para calcularla lo que hago es restarle 10 centímetros a la medida de contorno de bajo busto. A eso dividirlo por la mitad y a ese nuevo número restarle 2 radios de mama que viene siendo la medida total de la base de la copa. Como a este corpiño lo estoy haciendo en talle 85 o 32, la espalda queda de 16 centímetros y a medida que aumento de talle, la espalda aumenta 1,3 centímetros. Si lo van a confeccionar a su medida, a este número lo van a sacar a partir de su medida de contorno de bajo busto, haciendo el mismo cálculo que les acabo de comentar. Por la derecha tracé una vertical que va a ser el centro de la espalda
es decir, por donde se cose el gancho de tela, y la medida de esa línea va a depender de él. Este gancho mide 3 centímetros, pero le voy a restar medio centímetro para evitar que haya exceso de tela. Para completar la pieza de la espalda, voy a unir con el costado. Antes de separar las piezas de la copa, aproveché el papel para agregar margen de costura en el centro, el costado y en la sisa. Tanto en el centro como en el costado, apliqué 1 centímetro de margen para unir con recta y luego reforzar la costura asentando ese margen con otra puntada recta. En la sisa también coloqué 1 centímetro de margen para elastizar con elástico de picot y rebatirlo. Ese centímetro se debe a que ese es el ancho del elástico, aunque esta medida depende del tipo de elástico y la técnica de elastizado que vayan a usar. En el escote como en el bajo busto no agregué margen, pero sí dibujé unas ondas para saber que por ahí van a estar las ondas de la puntilla. Separé ambas piezas, luego pegué cada una en un pedazo de papel para poder curvar el centro de la copa. Para hacerlo utilicé una curva y luego a partir de este nuevo trazo apliqué medio centímetro de margen de costura. Con la pieza superior hice lo mismo, con la única diferencia de que la curva es mucho más plana que en la parte inferior. En el caso de la pieza de espalda, apliqué 1 centímetro de margen de costura al costado. Y luego, como la parte superior es continuación de la sisa, agregué 1 centímetro de margen de costura para elastizar y rebatir el elástico. La línea inferior es la que a la hora de cortar se debe colocar sobre el borde de la puntilla. El material principal de este bralet es esta puntilla elastizada de 18 centímetros de ancho. Para cortar todas las piezas, la doblé sobre sí misma e hice que las ondas coincidan, y luego acomodé cada pieza para finalmente cortar una por una. Acá ya está todo cortado. Tengo 2 piezas de la copa superior, 2 piezas de la copa inferior en puntilla y 2 piezas de la copa inferior pero en jersey de algodón para darle más resistencia. Y 2 piezas de espalda, ustedes pueden hacer que sea solo de puntilla. Pueden forrar con algodón, también puede ser con microtul. Yo le puse forro solo a la parte inferior, pero también podría haber forrado la copa completa. Además, corté 2 tiras de bretel, cada una de 42 centímetros de largo. Del talle 85 o 32 al 100 o 38, cada tira debe medir 42 centímetros. Pero desde el 105 o 40 en adelante es conveniente que mida 45 centímetros de largo. Y si tienen la oportunidad de que el ancho del bretel sea de 1,5 en adelante, genial, ya que va a quedar mucho más cómodo. También corté 2 tiras de más o menos 10 centímetros de largo cada una. Usé elástico picot de bajo busto y elástico de retención, aunque es opcional. Para que los breteles sean regulables se necesitan un par de deslizadores y un par de arandelas. Se necesita también un gancho de tela del ancho que quieran y para coser hilo de poliéster.
Para crear la copa, acomode las piezas de la siguiente manera. Sobre las piezas del forro, use las piezas de puntilla con ambos frentes hacia arriba y sobre esto coloque las piezas superiores de la copa con el derecho hacia abajo. Tengan en cuenta que los lados más cortos son el centro de la copa y los lados más altos son los costados. Para alfilerear, lo primero que hice fue unir los extremos y después acomodar las telas para poner alfileres alrededor de toda la unión. Luego cosí con costura recta a medio centímetro del margen de costura. Esta unión también se puede realizar con costura overlock. El siguiente paso que realicé fue asentar el margen de costura sobre la pieza superior con puntada recta. Antes de unir las copas, cosí el elástico de retención con zigzag común al borde del escote por el lado del revés. Al coserlo casi no elasticé, simplemente tiré apenas del elástico. Aplicarlo es recomendable sobre todo en los talles más grandes para darle mayor seguridad a la copa. Después junté ambas copas por el centro, derecho con derecho, e hice que los bordes del escote y del bajo busto coincidan. Esto lo uní con costura recta a 1 centímetro del margen y realicé atraques tanto al inicio como al final de la costura. Luego abrí esta costura y cosí con recta a cada lado del centro para sentar ambos excedentes de tela. Al principio cosí hacia un lado, iniciando con un remate. Al llegar al escote con la aguja hacia abajo, giré la prenda. Hice unas 2 o 3 puntadas, volví a bajar la aguja, nuevamente giré la tela y cosí hasta terminar, finalizando con otro remate. Lo siguiente que hice fue juntar las piezas de la espalda con el costado de ambas copas, haciendo que las ondas de los bordes queden alineadas. Para unir los costados cosí a 1 centímetro del margen, iniciando con un remate. Después asenté el margen de costura con puntada recta en dirección a la pieza de espalda y para mayor seguridad inicié con un atraque. Previo a elastizar el bajo busto, desde el centro de la espalda, medí 4 centímetros y desde ahí hacia el centro del corpiño coloqué con un alfiler la tira de 10 centímetros. Esto lo hice en ambos lados y esta es una manera para que el extremo de la tira quede escondida debajo del elástico de bajo busto.
Además, con alfileres aseguré el borde de las piezas de forro para evitar que se doblen y queden mal al coser. Ahora sí, tomé el bajo busto, lo centré debajo del prensatela con su lado felpado hacia arriba. Por debajo de él puse el bralette con el derecho hacia abajo y alineé el borde de la puntilla con el elástico. Para elastizar el bajo busto, tomé 4 centímetros del elástico y estiré 1 centímetro. Y este proceso se repite hasta el final. Algo que siempre hago antes de elastizar la sisa y la parte superior de la espalda es revisar que el ancho del centro de la espalda sea correcta para luego no tener problemas a la hora de colocar el gancho. Pero teniendo en mente, en este caso, que 1 centímetro de tela se va a ocupar para rebatir el elástico de picot. A la hora de elastizar la sisa y la espalda, lo que hice fue colocar el elástico con el lado felpado hacia arriba, teniendo en cuenta que la aguja debe pisar desde el borde y hacia adentro, evitando tocar el picot. Por debajo, acomodé un lado de la sisa con el frente hacia arriba, haciendo que el elástico coincida con el borde de la tela. Al coser por el lado de la sisa, al elástico lo estiré apenas medio centímetro cada 4 centímetros de elástico. Y luego, al llegar a la espalda, estiré 1 centímetro del elástico cada 4 centímetros del mismo. Después de cortar el excedente de tela que sobresale, por el revés asenté el elástico cosiendo desde el borde y hacia adentro sin estirar. Las tiras de 10 centímetros me resultaron un poco largas, así que fue por eso que les eliminé unos 2 centímetros a cada una. Aunque en cuanto al largo de estas tiras no hay una medida exacta, es un poco a gusto. Lo siguiente que hice fue pasar cada tira por una arandela. Acomodé todo como ven en pantalla. Y para asegurar esto hice unos 3 remates con costura recta. Para armar los breteles, primero pasé un extremo de la tira por el deslizador, por arriba y por debajo, dejando un excedente de 2 centímetros. En la máquina
Cosí y retrocedí un par de veces para que esta costura sea bien segura. Una vez cosidas ambas tiras, pasé cada una por las arandelas y nuevamente por los deslizadores. Al otro extremo del bretel lo uní con la parte superior de la copa, juntando derecho con derecho y cosí haciendo unos atraques. Después corté el excedente de elástico de picot y asenté el sobrante de tira de bretel con costura recta haciendo unos atraques. Para finalizar este bralet solo queda agregar los ganchos de espalda. El gancho hembra se coloca del lado izquierdo y el gancho macho del lado derecho. Al coser hay que verificar que la aguja pinche desde el borde del gancho y hacia adentro. Al llegar al final, retrocedí un poco, continué hasta el final y volví a retroceder hasta llegar al inicio del gancho. En este punto cosí un poquito más y finalmente retrocedí hasta el inicio. De igual manera se cose el otro gancho, pero siempre del lado del revés con las patitas metálicas hacia arriba. Ese fue todo el proceso para llegar a este bralet. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Si llegaron hasta el final de este video se los agradezco un montón. Si te gustó el video me podés regalar un like. Si aún no te suscribiste, te invito a que lo hagas y actives la campanita, así recibís una notificación cuando subo un nuevo video. Te dejo mis otras redes por si te interesa seguirme y nos vemos en un próximo video.